Dios les bendiga y Dios les guarde, esperando hayan tenido una semana sobrenatural. Saludamos a todos los seguidores de este espacio, a cada uno de los guerreros y guerreras que han determinado restaurar su hogar. Hoy en una nueva edición de Matrimonios de Poder, donde escucharás el rugido del león de la tribu de Judá, quien les habla su servidora, la profeta Aneler de Daza. Comencemos. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre en este día. A partir de este día vamos a comenzar todos los viernes acá en la iglesia local, matrimonios de poder, familias de poder. Amén. Que el Señor bendiga a todos los escuchas de estos seminarios poderosos que nos enseñan el poder de Dios, que nos dan directrices divinas de cómo poder llegar a ser familias llenas de poder. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la restauración de la imagen paterna en nuestras vidas. Es decir, restaurando la imagen paterna sobre nuestras vidas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21. Dice así: pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la resurrección, final de todas las cosas, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos los profetas. Esto está en Hechos 3, versículo 21, ¿verdad? Entonces, creo que ser padre nunca ha sido tan fácil para nadie. Y parece que es un entrenamiento bastante difícil porque nos dan el diploma antes de darnos el entrenamiento. Es decir, obtenemos el diploma y luego es que viene verdaderamente el entrenamiento. Porque a veces ni preparado estamos cuando llegó el muchacho y tenemos que asumir, ¿verdad?, esa responsabilidad. Entonces ahí viene una experiencia por la que de una u otra forma tenemos que empezar, ¿verdad?, a tomarla, ¿sí?, a transitar. Es un camino que comenzamos a tener ese cúmulo de experiencias. Después de muchos ensayos, ¿verdad?, entonces nos sale bien. Somos como padres probetas, es decir, productos de muchos ensayos de laboratorio. Que paradójicamente, hermano, es importante entender que para llegar a ser un buen padre, los estudios dicen que en la cuarta o quinta década es que usted comienza a ser un verdadero padre, maduro, que realmente puede aconsejar al hijo y todas estas cosas. Va perfeccionándose, pero después de muchos errores. Después de muchos errores que se cometen por inmadurez y aún por hasta desconocimiento, sobre todo de la palabra de Dios. Muchas veces ustedes no han escuchado ese dicho que dice: antes te han salido buenos esos muchachos, ¿verdad? Antes han salido buenos por el hogar que esos muchachos han tenido, por todas las cosas que han pasado. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces, ser papá es la única carrera en donde primero se le entrega el diploma y luego se inicia el estudio. No sé si usted me está comprendiendo. Hay un dicho que dice que se aprende a ser hijo cuando se es padre. Y se aprende a ser padre cuando se es abuelo. Y es un dicho muy sabio, porque lamentablemente es así. Los abuelos realmente llegan a disfrutar lo que es la paternidad cuando llegan a ser abuelos. Porque mientras son padres están preocupados todo el tiempo y no disfrutan de sus hijos. Pero esto es porque no hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, pareciera que aprender el oficio de ser un buen padre toma eso, 3 o 4 generaciones, ¿verdad?
Bueno, hoy quiero llevarles a una buena noticia para los hijos de Dios que son padres y para los que todavía no lo son. Porque a veces pensamos que los matrimonios de familia o los seminarios matrimoniales son solamente para las personas que tienen esposos o que tienen familia. No, al contrario, usted que no se ha casado es cuando más tiene que nutrirse de la palabra y llegar y restaurar la imagen paterna en ti para que cuando tú llegues a tener tu hogar no fracases. Entonces, esto es importante aún para aquellos que todavía no han iniciado con un matrimonio. Entonces, hoy la buena noticia es que el oficio que tomaba en desarrollarse 4 o 5 décadas, ¿verdad? Y se perfeccionaba después de una generación, ha sido restaurado, redimido y restituido por completo a la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, que Dios los restauró, los restituyó y los redimió. Qué maravillosa noticia. Entonces, restaurado, ¿por qué? ¿Cómo fue que fue restaurado? Porque Dios lo volvió al modelo original del Padre Celestial. Cuando Dios nos hace a nosotros padres, es porque el Señor nos está mandando a ser como Él es con sus hijos. Y a su nombre. Nosotros tenemos un modelo, que es el Padre que está en los cielos. Así como es el Padre que está en los cielos, usted debe ser el Padre para sus hijos aquí en la tierra. Redimido por cuanto el tiempo de aprendizaje para ser un buen padre se ha cortado mediante las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Cristo vino, Él no solo los restauró, sino también los redimió. Restituido por cuanto el hombre ha sido colocado de nuevo en una posición y en una asignación sacerdotal. Es decir, sin Cristo usted había, ¿verdad?, perdido la identidad y había perdido la autoridad que lo establece como el sacerdote de un hogar. Y hoy quiero hablarles mucho más a los hombres. ¿Ok? Gloria a Dios que las mujeres están aquí porque eso es de bendición. Porque usted tiene que saber. Pero hoy quiero iniciar con la cabeza, con el hombre. Entonces, ¿qué significa ser papá? Fíjese, es un acróstico que si usted lo coloca así, pa, significa propósito. Autoridad. Posición. Y aptitud. Son las cosas que tienen que ser restauradas para que usted pueda llegar a ser un verdadero padre de éxito en su hogar. Aquellos que ya son padres necesitan restituir, restablecer, ¿verdad? Reedificar y redimir por medio de la sangre de Cristo estas posiciones. Porque va a ser la base para que usted pueda llegar a una reconciliación familiar o de padres hacia hijos. Entonces, estas 4 son la identidad paternal de todo hombre que ha sido creado por Dios a imagen y semejanza de su Creador. Entonces vamos a explorar cada una de ellas. ¿Qué significa propósito? Propósito en la concordancia Strong, ¿verdad? Significa yetzer. De la concordancia Strong. Propósito en hebreo
significa yexer. Y yexer significa moldear, alfarero. Designio. Enmarcado. O guiador. Guiador. ¿Verdad? Y es un sustantivo masculino. Si Dios le dio esa responsabilidad al hombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, yexer viene de la palabra moldear. Dios lo creó a usted para moldear el fruto que entrega en sus manos. ¿Y cuál es ese fruto? Los hijos que Dios le entrega en sus manos. Acuérdese que los hijos son herencia de Jehová. Por lo tanto, Dios le va a pedir a usted cuenta de ese fruto que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, formar o enmarcar, usted es el guía que los va a llevar a ellos a formar el propósito que Dios ha establecido en sus vidas. Entonces, bajo este contexto, la palabra propósito para un padre significa el que anima o el que hace algo en ánimo o tiene la intención de hacer algo de significativo, ¿verdad? Que bendice a sus hijos y a su familia, que se ajusta al plan de Dios. Entonces, el propósito de todo padre es preparar a sus hijos en Cristo Jesús para enfrentar ¿qué? La vida, mucho mejor de lo que usted la enfrentó. Es decir, para minimizar aquellas cosas terribles que usted pudo haber vivido para que sus hijos no las vivan. Y eso es lo que queremos todos los padres, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer esto? Hasta que en nosotros no se restablezca la identidad del padre, es decir, la identidad paterna, no podemos hacer esto con nuestros hijos. Entonces, el término prácticos, pudiéramos decir que el propósito de un padre es resolver los problemas de su propia generación, para que cuando sus hijos tengan que resolver los problemas que van a presentarse en su propia generación, no tengan el doble problema de resolver la suya y la de ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted no resuelve los problemas que se le presentan en su generación, entonces usted está siendo irresponsable delante de Dios. Porque nosotros debemos de resolver los problemas para que nuestros hijos resuelvan los de ellos, no los de nosotros también. Y aquí más adelante vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales, el por qué vienen a nuestras vidas. Entonces, si nosotros no resolvemos las situaciones y no nos enfrentamos, nosotros le dejaremos esa carga a ellos. Y si no conocemos el propósito de nuestras vidas como padres, ¿verdad? Solo estaremos jugando a ser papá. No podremos ayudarlos a ellos a que puedan mantenerse dentro del propósito para el cual Dios los trajo a este mundo. Entonces, la verdadera paternidad tiene unos principios. Y vamos a hablar de esos principios. Ser padre es el trabajo más realizador y emprendedor que Dios le ha dado o le ha concedido al hombre. Como padres de reino, ¿cuántos son padres de reino? Yo soy madre y padres de reino. Somos madres y padres de reino porque tenemos un padre que es rey. Esto es algo matemático, ¿verdad? 2 por 2 son 4. Si yo tengo un padre que reina en el reino de los cielos, yo soy su hija, yo tengo un reino.
Un reino que es el reino del Señor Jesucristo, donde no soy como Él, me asemejo a lo que Él es, porque no somos dioses. Él es el Dios. Amén. Amén. Entonces, como padres de reino, tenemos la única oportunidad de moldear el destino de pequeñas personitas o de adolescentes que llegarán a ser grandes personas y que llegarán a ser papaces también. En las últimas décadas, la sociedad se ha desviado de importancia de lo que es ser padre. Es decir, se ha desvirtuado lo que es la paternidad o la verdadera paternidad. Hemos visto, ¿verdad?, en su mayoría, cómo se ha redefinido mucho lo que es la familia. Tanto que en muchas cosas, en concepto de lo que es padre, no está presente y tenemos cada vez hogares matriarcales. Y ya yo le voy a decir lo que es un hogar matriarcal. Hogares con 2 mamás, con 2 papás, ¿verdad que eso lo vemos mucho? Es algo popular. Ahora, entonces, por todas estas alteraciones, el plan de Dios, que hemos perdido la bendición del plan de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas. Y a veces venimos a Cristo, pero por no saber esto, ¿verdad?, nuestra familia sigue dividida. Nuestra familia y los papeles y los roles dentro de la familia se están distorsionando porque cada quien toma el rol que le pertenece al otro. Entonces, como sociedad estamos perdiendo la dirección correcta. En Juan capítulo 14, versículo 8-9, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Cuando sus hijos lo ven a usted, ¿qué deben ver ellos? Al Padre. Ellos deben ver al Padre reflejado en usted. Nosotros veíamos a Jesús. ¿Y qué veíamos a Jesús hacer? Las cosas que Él hacía de su Padre. Él hablaba lo que su Padre hablaba aquí en la tierra. Entonces, cuando usted es padre, usted llega a ser el modelo de su hijo. Te conviertes en el modelo de tu hijo. Y para ser el buen modelo de tu hijo, debes copiar la semejanza de Cristo. Tus hijos están pendientes de cómo tú hablas, de cómo tú reaccionas. Tus hijos están pendientes, tu esposa está pendiente de cómo tú hablas, de cómo tú reaccionas. Y déjame decirte que tú eres el modelo del hogar, que Dios te puso una responsabilidad, Dios te puso como cabeza de la casa. Y muchas veces se pierde la sujeción. ¿Por qué? Porque hay una falta de modelo. Es decir, tu esposa debe sujetarse a ti, pero tú debes sujetarte a Cristo. Entonces sucede que en el hogar los esposos quieren que las esposas se sujeten a Él, pero ellos no se sujetan a Cristo. Entonces hay una distorsión del diseño de Dios. ¿Me doy a entender? Amén. Bien. Entonces usted como padre, ¿qué significa padre? Destino. Padre, estas 4, que es propósito, autoridad, posición y aptitud, no es otra cosa que destino. Es llevar a sus hijos a puerto seguro. Entonces, la clave de la problemática que enfrentamos hoy en día, sobre todo los varones en todas partes, es la falta de identidad y de destino. No hay identidad porque no hay padres que tienen una identidad, ¿verdad?, establecida o restablecida o restituida o redimida por el Señor Jesucristo sobre sus vidas. Entonces, la prevaricación de una sociedad sana y bien enfocada debe regresar, debe venir al estado original de donde nosotros fuimos establecidos en Cristo Jesús. Dios
va a restablecer su estado original de autoridad e influencia sobre su familia, pero es en Cristo. ¿Por qué? Porque debe de cambiar de actitud. Y esta palabra nos vamos a enfocar porque esta actitud va a restablecer la posición y la posición va a restablecer la autoridad y la autoridad te va a llevar a propósito. ¿Se da cuenta? Si usted tiene una buena actitud para enseñar a su familia, esto lo va a llevar a una posición porque su familia va a comenzar a admirarlo. Y esta posición le va a restablecer su autoridad porque lo que usted diga se va a hacer con armonía, con amor y con paz dentro de la familia. Y esta autoridad los va a llevar a propósito y este propósito los lleva a destino. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Maravilloso. Entonces, en las décadas de los 40 y 50, cuando papá era el padre y no existían todas las prevaricaciones que hoy vemos y que hoy existimos porque el mal ha ido en aumento, al menos no eran nada evidentes como hoy en día, como hoy tenemos la sociedad cada día más degenerada, más prostituida. Entonces le dimos la vuelta a los roles. Las madres tomaron la autoridad y el matriarcado oficialmente empezó a operar. Nos ha llevado a los que hoy somos, porque simplemente no es la posición que le corresponde a la mujer. A mí no me corresponde ser cabeza. Con todo y que Dios me ha hecho a mí edificadora y me ha hecho ayuda idónea, pero no cabeza. ¿Cómo me voy a poner yo a pelear con mi hacedor si ese no fue la posición ni el papel que a mí me dio? Y por eso es que hoy en día tenemos matrimonios que se matan dentro del hogar porque quieren una posición. Recordemos que esto fue lo que pasó en el cielo. Cada quien peleaba por tener la posición más alta, cuando Dios, desde su infinita presencia, lo que nos inculcó fue el amor. Y el amor no tiene que ver con posiciones jerárquicas. El amor tiene que ver y entender que Dios me estableció en este puesto y en este puesto lo hago con todo el amor del mundo sin querer más de lo que no soy. Entonces, el día que la sociedad le dimos la vuelta a los roles, entonces la mujer tomó la autoridad y vino el matriarcado, ¿verdad? Que hoy tenemos como concepto de familia. Cuando en una familia los papeles se invierten, todo deja de marchar como debe ser. Se pierde el respeto familiar y surge la resurrección. Vamos a decir, ¿qué es lo que surge? Automáticamente la rebelión. Surge la rebeldía, ¿verdad? Tanto en el hijo como en las esposas. ¿Por qué? Porque se pierde la admiración a la identidad del hombre. Porque si yo soy mujer y tú me dejas tomar a mí toda la autoridad, automáticamente ya yo no voy a sentir que tú me cuidas a mí, sino que soy yo quien te tengo que cuidar a ti. Se invierten los papeles. La mujer debe sentirse protegida por el hombre. La mujer debe sentirse, ¿verdad?, con ganas de ser sujeta a su esposo. Pero eso lo que va a provocar que una mujer quiera ser sujeta a todo lo que usted dice es que ese hombre esté sujeto a la cabeza, que es Cristo. Es decir, la cabeza es Cristo. Si un hombre está sujeto a la cabeza que es Cristo y este hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella, le aseguro que su esposa no va a tener ningún inconveniente. ¿En qué? En querer sujetarse. ¿Me estamos dando a entender? El amor, porque la autoridad nada tiene que ver con un señorío. El señorío es de Cristo. Usted es un administrador de su hogar, usted es un administrador de su casa, usted es un administrador de su esposa, de su hija, de su familia.
a los cuales cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas al Señor. Entonces, ¿por qué se pierde la admiración, verdad? Dijimos que cuando los roles, ¿verdad?, se distorsionan o los papeles el papel del esposo lo toma la esposa porque quiere tomar la autoridad, allá hay un matriarcado. ¿Qué sucede con esto? Y quiero enfocarme acá porque muchas veces la familia primaria, es decir, tu familia tiene esposo y tú quizás tienes esposo allí, pero tus padres, tú vienes de un matriarcado. Y si tú vienes de un matriarcado en donde normalmente tu mamá fue la autoridad, automáticamente eso va a fluir en tu generación. Amén. Entonces, oficialmente, cuando comenzó el matriarcado, comenzamos a ver la distorsión en la familia. ¿Por qué se pierde la admiración en la identidad masculina, tal como Dios lo estableció? Y aunque quizás algunos hogares no sirvan a Dios, es algo que Él interiorizó dentro del hombre. La Biblia dice así, en Eclesiastés capítulo 3, verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, hay una eternidad aún dentro de aquellas personas que no tienen al Señor. Es decir, hay una dirección, pero no puede llegar a ser restablecida la identidad paterna hasta que tú no vienes a Cristo y no te has entregado el Espíritu Santo de Dios. Entonces los hijos pierden su identidad o su brújula verdadera y las consecuencias que son vicios. ¿Ya puedo borrar acá? Vicios son una de las consecuencias que vienen a nuestra generación. Y vicio es todo lo que se pueda rebeldía, desviaciones sexuales, esto se da muchísimo cuando se ha invertido los papeles de autoridad dentro del hogar. Vidas sentimentales desordenadas. E inestables. Hay personas que llegan a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios y no pueden alcanzar la estabilidad, porque en su vida hubo un matriarcado. Es decir, hubo la influencia del matriarcado, nunca vieron el modelo paterno. Y si a lo mejor viste el modelo paterno, pero no viste el modelo del reino, que es el modelo del padre sobre los hijos, entonces la brújula se pierde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es un matriarcado? El matriarcado predominó, ¿verdad?, mayormente en la autoridad de la mujer en una sociedad o grupo social. ¿Y qué significa el matriarcado? Denomina como matriarcado al tipo de sociedad en la cual las mujeres poseen la autoridad y el liderazgo en diversos roles sociales, políticos, económicos, familiares y matrimoniales. Es decir, cuando la mujer es la que toma la batuta. No, esa no es tu posición. La posición de la mujer es ser ayuda idónea y edificadora.
Pero ya dijimos por qué sucede que muchas veces la mujer quiere tomar el liderazgo, porque el hombre deja de hacer su papel. Entonces permite que la mujer sea la que resuelva, porque él no resuelve, él se acuesta. ¿Usted me está entendiendo? Entonces hay mujeres y hay un matriarcado porque hay hombres que han dejado de hacer su trabajo. Hay hombres que se han desviado del propósito de Dios. Entonces, no se debe asociar el matriarcado con la situación opuesta al patriarcado. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque enseguida asumimos que matriarcado y patriarcado son dos cosas iguales y no es lo mismo. ¿Ok? Pero hoy no me voy a dedicar a decir qué es el patriarcado. Hoy vamos a hablar, hay investigadores que todavía no han encontrado evidencias suficientes para decir que matriarcado es igual al patriarcado. Son dos cosas totalmente distintas. El matriarcado se caracteriza por representar a la tendencia de mujeres, ¿verdad?, que poseen cierta preponderancia o autoridades importantes dentro del matrimonio o de lugares, de sitios, es decir, lugares de autoridad. Cambian aspectos, cambian principios, cambian las organizaciones sociales, ¿verdad? Son impuestas por las mujeres. Es decir, que el sistema del linaje, ¿verdad?, se corrompe y la figura femenina es la que sale a la vanguardia y los hijos lo que están viendo es la figura femenina. Y comienzan los hijos, ¿verdad?, a malinterpretar sus papeles porque lo que vieron fue a su mamá tomar la autoridad. Y una mujer jamás va a poder tomar la autoridad que le fue delegada al hombre. Con éxito no. ¿Usted me está entendiendo? Entonces los hijos no van a copiar la autoridad del padre, sino que van a copiar la autoridad de la madre. Mire la diferencia y el daño que se le puede hacer a una generación. Cuando en una familia solo hay, por ejemplo, varón y hembra, es un poco más llevadero. Pero cuando en la familia, ¿verdad?, solamente hay una dama y se ven el cambio de papeles, esa niña va a crecer creyendo que la autoridad es la mamá. Y eso mismo lo va a hacer ella más adelante en su matrimonio. Y si es al contrario, que es un hijo que está viendo aquello, va a ejercer su autoridad o su rol de autoridad como la autoridad de la esposa y no como la autoridad del esposo, porque fue lo que vio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cuál es el origen del matriarcado? Se ha realizado un gran número de investigaciones por parte de especialistas con el fin de establecer el origen del matriarcado. Y oiga esto, muchos han coincidido en que este tipo de organización es anterior al patriarcado. Es decir, anteriormente cuando los padres tenían la autoridad. Y se corresponde a un orden social primitivo, establecido especialmente en las culturas orientales, las culturas chinas, japonesas, ¿verdad? De allí viene el matriarcado, ¿ok? Donde la mujer quiere tomar, de allí viene la liberación femenina, de allí vienen todas esas cosas que son, ¿verdad?, herejías, porque es algo que viene en contra de lo que Dios establece. Entonces, corresponde desde allí, específicamente en la cultura oriental. Y estas hipótesis surgen de los datos recopilados a partir de los ritos y mitos antiguos en los cuales se destaca la importancia que tiene la figura de la madre en la sociedad. Por ejemplo, la madre tierra, de los cuales hablan los hinduistas, ¿verdad? De allí vienen los que dicen los gnósticos, ¿verdad? ¿Por qué madre tierra? Bueno, porque Dios nos hizo del barro y como Adán no tenía madre, entonces llaman a la tierra la madre de Adán. El Señor reprenda al diablo. Nuestro Padre hay uno solo y es el Señor. Amén. Entonces,
la diosa madre, que es supuestamente la fuente de la vida, a la que se les rindió culto. De allí viene el matriarcado. Yo no sé cuántos han visto aquí la película de Avatar. ¿La han visto? Bueno, la película de Avatar, ¿verdad? Es una película que usted ve que hay un árbol donde se le habla la diosa madre de la fuente de la vida, de ahí viene, ¿ves? Todas esas cosas, de allí viene. Y fíjese cómo se lo inyectan por las películas. ¿Ves? Lo inyectan como fábulas, ¿verdad? Pero toda fábula tiene un inicio. Así que tengamos presente eso. Entonces, las características del matriarcado, voy a presentar algunas. Una mujer que posee poder y liderazgo en diversos roles políticos, sociales, familiares, económicos, religiosos y matrimoniales. Sobre todo vamos a enfocarnos en el matrimonial y en el de la familia, ¿ok? Las mujeres pueden tomar decisiones de importancia y dar órdenes a los demás. Es decir, se sienten superiores para dar órdenes aún a sus propios esposos. La figura femenina se impone ante la figura masculina. Estas son las características de la mujer. Es decir, tu esposo dice, es negro, y tú dices, no, es medio negro y es azul. Y tenéis que ponerte de acuerdo conmigo porque si no estamos mal. La Biblia dice, ¿oíste? No, hay una característica de matriarcado. Si usted tiene la razón, Dios la va a reivindicar. Usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposo, aunque usted no quiera, porque usted fue creada para ser ayuda idónea. ¿Cuántos me están entendiendo? No es con ejército ni con espada, es con el Espíritu Santo de Dios. Hay mujeres que quieren tomarse su posición de honra a la fuerza. Es decir, lo lamento. No, usted tiene que ir de rodillas. Señor, ponme mi posición. Tú me pusiste, es muy diferente a que tú le digas, mi amor, Dios me puso como tu ayuda idónea. Yo creo que tú debes escucharme. Si aún así no la escucha, usted calla, retrocede y ora. Esa es la posición de la mujer. ¿Cuántos están aprendiendo? Por eso es que hoy en día hay tantos matrimonios fracasados, porque no hay dirección. La principal figura de la familia es la mujer. Se presume que se desarrolló durante la prehistoria. La figura de la mujer es venerada por las posibilidades de dar vida, es decir, la diosa fértil, ¿verdad? De allí viene esto, porque era venerada porque, bueno, Dios nos ha hecho coherederas de la vida. Dios nos hizo para dar vida. De hecho, ¿qué le dijo Dios a María? Y serás bienaventurada. Te llamarán bienaventurada porque del vientre de María vino el Salvador. Amén. Entonces, sin una mujer, la generación no pudiera multiplicarse, porque así lo decidió Dios. Entonces, de allí viene esa distorsión. Pero así como que sin una mujer no pudiera haber la prolongación de la vida, sin un hombre tampoco. Entonces, ambos son el complemento del uno del otro. Bien, entonces, la figura de la mujer es venerada por la posibilidad de dar vida. Otra, las mujeres pueden tener varias parejas. Esto es algo que se ha, hermano, proliferado. Es decir, por eso es que la mujer, lamentablemente, es un ícono sexual y de seducción. Hasta para promocionar una cerveza le sacan a la mujer desnuda. Cigarrillo, cualquier tipo de propaganda, la mujer desnuda, que no tiene nada que ver con lo que usted va a consumir. La mujer es la persona encargada de llevar la administración, ¿verdad?, de los alimentos y del trabajo y del dinero y del espacio. La Biblia habla de Proverbios 31, en donde Dios nos da a nosotras la administración, y esto sí es cierto, pero se ha distorsionado.
Se ha creído que porque la mujer vaya de lejos y ayude al esposo, como dice Proverbios 31, que la mujer va y busca su pan de lejos y mantiene a su familia cubierta, caliente, y dice que se ríe del porvenir porque ya tiene a su familia con todo lo que necesita. Esto se ha malinterpretado. Como yo te ayudo porque en este momento tú no puedes, por decir algo, le voy a decir un ejemplo. Si el esposo en un tiempo difícil como el que estamos viviendo no está trabajando y es ella la que está trabajando, se siente cabeza. Qué error tan grande. Simplemente porque está ayudando a proveer a la casa. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero el hecho de que tú lleves alimento a tu casa no te hace cabeza. El hecho de que tú puedas proveer dentro de tu hogar algo te está haciendo, simplemente Dios está reafirmando lo que te dio, está haciendo ayuda idónea. Entonces hay una distorsión dentro de la familia terrible y esto nos ha causado grandes caos. Nos remontamos nuevamente. Dios vino para restablecer el orden dentro de las familias y matrimonios. Vamos a Malaquías, capítulo 4, verso 6. Hablando del espíritu del profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que vengan yo y hiera la tierra con maldición. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Dios? Que va a restablecer el corazón de los padres hacia los hijos, no el de la madre. ¿Se está dando cuenta? Dios nos está hablando de que los hijos de Dios, dirigidos por Él, debemos de traer el propósito de Dios a la tierra. Y el propósito de Dios a la tierra es restituir el orden original. Y el orden original es restablecer el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En mi casa, cuando mis niñas me vienen a pedir permiso, yo les digo, vaya y dígale a su padre. Si su padre dice que sí, usted va. Si dice que no, no va. Aunque yo tenga otra visión de ese permiso. Y quizás yo pueda intervenir, pero sin que mi hijo sepa. Mi amor, no cree y déjala ir. No, mi amor. Bueno, mi amor, está bien. ¿Usted me está entendiendo? Mire, el arma más infalible de una mujer en el matrimonio es la oración. Es la oración y es la actitud de sujeción. ¿Cuántas quieren una clave para permanecer con matrimonio de poderes? Sea sujeta. Sujétese aunque usted no quiera, aunque les remuerda la lengua, aunque los oídos le chillen, aunque llore de rabia, sujétese. Porque allí es donde Dios se glorifica. Yo no sé si usted me está entendiendo. Sujétese, porque el problema no lo va a tener usted, lo va a tener es Él con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Mientras usted sea sujeta, Dios la va a exaltar. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere el tiempo Él los exalte. Bien, entonces, esto es muy importante, hermano, porque dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es decir, que puede venir una maldición a un hogar, a una casa. Escuche, que los teólogos hoy en día están divididos y dicen que eso no existe, que la maldición generacional no existe, pero la Biblia me habla de maldición. La Biblia me habla que por causa de un comportamiento dentro de tu casa, un comportamiento dentro de la familia, se va haciendo una atadura. Y esa atadura llega a ser, ¿verdad? Y se pone como identidad, llega a tomar la identidad dentro de esa generación. Y la Biblia me dice que si yo me uno a una ramera, me vuelvo ramera con ella. Si yo me uno a una actitud que viene del diablo y no de Dios, ¿qué va a pasar? Me voy a degenerar. ¿Verdad que sí? Va a haber una degeneración en mí y por consiguiente en mi familia. Entonces,
Dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando el papel y los roles están, ¿verdad?, distorsionados dentro de una familia, hay una maldición presente allí que no deja avanzar. Jesús vino a mostrarnos a quién, al Padre, y así establecer para siempre el principio de la paternidad como un principio que rige al reino de Dios. Si tu vida, tu casa, tu matrimonio está regido por Dios, tienes que tener presente el principio de la paternidad y comienza por el Padre, por la cabeza. Si tú como madre no levantas, ¿verdad?, el sacerdocio de tu esposo y no reconoces la autoridad, tus hijos tampoco lo van a reconocer. ¿Me doy a entender? Si la paternidad es el estilo de Dios, no está operando en las familias, esas familias están bajo maldición. Si la paternidad no está operando dentro de esa casa, entonces allí no está operando la bendición de Dios, sino que está operando es la maldición del enemigo. ¿Me estoy dando a entender? Hay mujeres que han tomado en sí el liderazgo de sus hogares y luego están llorando porque los esposos no quieren hacer nada. Es que ahí está sentado, ahí está durmiendo. Y si yo no me muevo, aquí no comemos. Bueno, póngase a orar, métase en ayuno de 21 días y espere. Porque Dios no va a hacer que sus hijos pasen hambre. Eso es mentira. Lo que pasa es que el hombre se acuesta a dormir cuando la mujer toma la autoridad. Yo no sé si yo me estoy sabiendo explicar. Amén. Si hay un hombre que ve que usted sale y toma el liderazgo, bueno, ella resuelve. Ella lo resuelve. Ella siempre resuelve. Porque se vuelven niños. ¿Usted me está entendiendo? Y usted no se vuelve ayuda idónea para lo bueno, sino que se vuelve ayuda idónea para incubar lo malo dentro de su propia familia. Pero es que si yo no lo hago, se cae la casa encima. Yo te aseguro que la casa no se va a caer. Espere 3 días. Y si se muere el bebé, no se va a morir, porque Dios estableció un principio. Y si usted ama a Cristo, usted tiene que someterse a Él. Doble rodilla y dígase, de aquí no me paro, Señor, hasta que usted haga que ese hombre se levante y vaya a hacer lo que debe. Pasan años, 20 años con el esposo. La mujer trabaja, la mujer lo mantiene, la mujer le hace todo. Porque una cosa es ser ayuda idónea y otra cosa es que se cambien los roles de los papeles. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Esa mujer que está en esa posición no le ha creído a Dios. Necesita creerle a Dios, doblar rodillas. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que al hijo se le va a enfermar, el hijo se le va a morir, se van a morir de hambre. No. O le creemos a Dios y nos paramos en una posición, o hermano, el diablo sigue tomando las riendas del hogar. Entonces, si la paternidad no está operando en las familias, la familia entonces están operando bajo toda clase de esquemas de engaño, que su origen es el mismo infierno. El Instituto Nacional para la Paternidad recopiló, información que explica el origen de muchas de las enfermedades sociales, tales como la pobreza, la falta de salud, sobre todo materna o infantil, el encarcelamiento, crímenes, embarazos en adolescentes, abusos de menores, abusos de alcohol, de droga, educación, ¿verdad? Mala educación, la gente no se gradúa, obesidad infantil, y tienen como origen principal la falta de paternidad. Es decir, se hizo una encuesta y en los lugares donde hay falta de paternidad hay un alto índice en todas estas áreas. Estas son algunas de las cosas, ¿ok? Una
Una información reveladora. Los hijos donde el padre está ausente, es decir, que no está en el hogar, ¿verdad? Porque es aún más tremendo cuando el padre está y está ausente. Más terrible todavía. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es más terrible todavía, porque igual hay ausencia. Y ausencia significa que no está. Y cuando tú eres invisible dentro de tu casa, entonces tampoco existe la paternidad a la cual Dios te estableció. ¿Verdad? Tienen 5 veces más la probabilidad de ser pobres. La mortalidad infantil es de 1.8 veces más alta para los hijos de madres solteras que para los hijos de madres casadas. Los jóvenes crecen sin padre y tienen probabilidades de acabar en la cárcel. Los jóvenes sin padre tienen mayor riesgo de involucrarse en abusos de sustancias que los que tienen padre. Ser criado por una madre sola eleva el riesgo de embarazos en chicas y adolescentes. Pero no solamente eleva eso, también eleva el hecho de que resulten madres sobreprotectoras. Es decir, que han tenido que tomar el rol de papá y de mamá porque la figura paterna no está. Entonces, también esto ha traído una distorsión de la familia. Y el viernes que viene voy a ministrar, escuche bien, así que necesito que ustedes me ayuden a que todos, por ejemplo, la familia venga. Invítense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque vamos a ministrar para restablecer la identidad paterna. El fin de semana que viene voy a hablar acerca de la identidad materna. Hoy le estoy echando fuego a los hombres. La semana que viene le echo más a las mujeres. ¿Se puede traer a los padres? Claro, puede traer al que usted quiera. Vamos a restablecer, porque necesitamos restablecer la identidad. Los hijos no tienen padre y tienen doble de posibilidades de abandonar sus estudios. Los riesgos de abuso psicológico, emocional, educacional se incrementan en hijos sin papá. Es decir, donde está la ausencia del padre. Por eso es tan importante, mire, es tan importante una caricia, un abrazo de un padre hacia un hijo o hacia una hija, como es tan importante que usted se siente a hablar con ellos. Porque lo que tú tienes que enseñarle no es lo mismo que la mamá le va a enseñar. Ni se lo va a hablar en las mismas posiciones. Dios nos dio a nosotros un lenguaje necesario y Dios te dio a ti otro. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando un individuo es incubado dentro de una atmósfera en un hogar de amor, de unidad, de cariño, ¿verdad? Por ejemplo, con entendimiento, con acuerdos, con fidelidad entre los dos padres, existe una transferencia de esas cualidades a la siguiente generación. Pero cuando en el hogar hay desunión, hay desamor, hay infidelidad, nunca hay acuerdo, todo el tiempo hay una contienda, tú estás transfiriendo eso a tu generación, a la generación que tu hijo va a formar. ¿Cuántos me están entendiendo? La familia humana produce frutos de su propia simiente. Acordémonos que ya cuando Adán, ¿verdad?, vino a la tierra, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice la palabra? Dijo que ya Adán había producido frutos de su propia simiente. Ya Caín no venía de la simiente que Dios había creado, sino que vino de su propia simiente. Las cosas que tú hagas dentro de tu generación, esa es la simiente que tú vas a dar a luz. Entonces, el propósito de la paternidad,
¿Cuál es el propósito de la paternidad? 1. El propósito es un principio inflexible en la vida de los fabricantes, es decir, de los padres. Cuando manufacturamos, ¿verdad?, algo, siempre tiene una cosa en la mente. ¿Por qué? En otras palabras, ¿cuál es el propósito del producto o del servicio para lo que ese producto se creó? Nosotros necesitamos entender que esto es algo que no se puede cambiar. Ah, no, pero yo lo voy a hacer así. Es que en mi casa se hace así. ¿Y en la tuya cómo se hace? No, no se trata de eso. Se trata de que en mi casa, en la tuya y en la tuya y en la tuya se debe hacer como Dios lo estableció. Porque no se trata de Vicente, no se trata de Marjorie, no se trata de Aneler de Daza, no se trata de Hilda Canadel, no se trata de Marinelli de Rafael, se trata de Dios en nosotros. Es decir, a nosotros nos gobierna Dios, no nosotros mismos. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, 2, si quieres saber para qué sirve algo, tú no lo preguntas, ¿verdad? No le preguntas al producto, sino que lo pruebas. O le preguntas ¿a quién? Al fabricante. Lo vas a probar y luego vas a ir directo al que lo fabricó. Yo no te puedo preguntar a ti cómo se hace la Coca-Cola, porque tú no me lo vas a saber decir. Yo tengo que ir a los que diseñaron la Coca-Cola. Entonces, la familia fue diseñada por el Señor. ¿Quién nos puede decir cómo fue que la diseñó? Él. Más nadie. No hay nadie sobre la tierra que pueda hablarnos de eso sino el Señor, porque Él fue el que la instituyó. Esto no está cargando, se me va a apagar. Corre, busca la extensión que está en el cuarto mío, hija. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, entender la paternidad es entender para qué Dios, el fabricante que la instauró, que la hizo, que la creó, nos hizo varones a los hombres. El propósito del varón es pues ser padres. Dios diseñó al varón padre para que fuera y sea como el padre. Propósitos de la paternidad y de que los varones sean padres. Es decir, que la paternidad para el varón no es una opción, sino más bien es su propósito. Es decir, tú no vas a decidir si quieres o no. Es algo que para eso fuiste creado. Así como nosotros fuimos creados para ser ayuda idónea, usted fue creado, ¿verdad? Ese es su propósito. Su propósito fue creado para ser padre, para dirigir generaciones. Podemos definirlo como la intención y la razón original para la creación de una cosa. Eso es propósito. ¿Cómo vamos a entender este propósito? Dios es un Dios de propósito. 2, todo en la vida tiene un propósito. Nada fue creado por casualidad. Todo tiene un propósito. Dios es un Dios de propósito. Y nada se sale de eso. No todo propósito es conocido por los seres humanos. Si no venimos a Cristo, tú no vas a entender tu propósito de vida. 4. Cuando se desconoce el propósito de una casa, el abuso es inevitable. Comenzamos a tomar actitudes, a hablar cosas, a herirnos como matrimonio, a herir a nuestros hijos porque no conocemos cuál es nuestro propósito, al cual hemos sido llamados.
¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro del hogar? 5. Si quieres saber el propósito de una cosa, nunca le preguntes a la cosa, sino al que lo creó, que es Dios. Es decir, ve a la presencia de Dios cuando algo esté pasando en tu vida y pídele directrices específicas a Él. 6. El propósito solo se puede encontrar en la mente del creador de lo que Él constituyó o instituyó, que fue la familia. Y 7. El propósito es la clave para la realización total para lo que fue creado. Sin ello es imposible. Dios estaba pensando en padres cuando creó al varón. De hecho, en medio de todas las criaturas que Dios creó, el único que le dio la igualdad con cómo llamarse padre fue al hombre. Acuérdese que Dios tiene la característica del Padre eterno. ¿Por qué Dios solo le dio esa característica al Padre, al hombre? ¿Me está entendiendo, no? ¿O yo me estoy sabiendo explicar? Intrínseco en cada hombre se encuentra el potencial de ser un padre. Y no solo biológicamente, sino que en cada hombre crezca hacia la paternidad. Es decir, eso que te llama a proteger a otro. Eso está allí porque Dios lo colocó. Dios no está satisfecho hasta que un padre salga de las entrañas de un varón o de un muchacho o de un hombre. Es decir, Dios ve su propósito culminado y manifestado en la obra de un hombre, de un muchacho, de un ser, hasta que alcance la estatura de ser padre. ¿Me está entendiendo? Y padre, tú alcanzas la estatura de ser padre dentro de tu generación, pero también puedes ser padre de muchos, como lo fue Abraham. Abraham fue justificado por la fe, es decir, su conducta, su forma de hablar, su forma de caminar con Dios, su estilo de vida lo hizo padre de muchos. Cuando tú eres un hombre que caminas con Dios y la gente ve tu estilo de vida, te conviertes en padre. Comienzas a tener a mucha gente que viene a tu consejo, gente que viene a pedirte oración, gente que viene donde tú estás y comienzas a ser padre de esa generación. No sé si yo me estoy dando a entender. Entonces Dios no está satisfecho hasta que un padre salga de las entrañas de un hombre, de un varón. La paternidad es el diseño y el destino de todo varón. Diga conmigo, la paternidad es mi diseño. ¿Cuál es la etimología de la palabra padre? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea se deriva de Abba, Abba, que significa papacito o papaíto, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega es pater. Ambas palabras denotan conceptos amplios como estos: origen, alguien que alimenta a otros, sostén, soporte, fundador, protector. Esto significa. Entonces el progenitor en latín engendra, es un iniciador. El varón o el hombre es el iniciador de una generación a través de una semilla en la mujer. No hay semilla solo en el hombre. ¿Verdad? Perdón, la semilla no viene de la mujer, sino que viene del hombre. Lo leí muy rápido y no le di la connotación. Es decir, tu vientre fue creado para poder alimentar
y darle, ¿verdad?, ese lugar perfecto de crecimiento a esa semilla. Pero quien coloca la semilla dentro de ti nunca puede ser la mujer, sino el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ancestro, en latín, antecederé, es ir antes o preceder. Es decir, el varón es el que comenzó de toda una línea ancestral y también es responsable de darle identidad a esa generación. Por eso cuando Dios instituye la familia, creó primero al varón. Aun cuando la mujer es la creadora de la vida, no creó a Eva primero. Aun cuando los hombres no son los que nacen, ¿verdad?, los que hacen bebés, los que pueden parir, porque no es lo mismo como, por ejemplo, como decir, ¿quién creó, qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? No, Dios creó al hombre, lo puso en la primera posición y sacó del hombre a Eva, es decir, de su propia sustancia. Creó un ser endógeno dentro de Eva, un ser como ella. ¿Me estoy dando a entender? Ya Eva no fue creada del polvo, Eva fue creada del ser de Adán. ¡Qué maravilloso! Y esto es aún más maravilloso cuando nosotros nos remontamos más atrás. Los ángeles fueron creados exógenamente, es decir, fuera de Dios. Pero Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron creados endógenamente, dentro del Padre. Allí podemos entender ese principio. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, que Adán fue creado del polvo de la tierra, de la creación de Dios vino. Pero Eva fue creada de la propia sustancia de Adán. ¿Se está dando cuenta? ¿Y por qué Dios lo hizo así? Precisamente para que hubiera una coinonía, para que hubiera una perfecta comunión, como lo hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede haber una división si usted viene de mi propia sustancia. Pero cuando el hombre se separa de Dios, entonces viene todo lo que se dio en el cielo, la rebelión. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué maravilloso, qué maravillosa enseñanza. Cuando nacemos, nos ponen el apellido ¿de quién? Del Padre. Algunas culturas, como latinas, se le pone también el apellido de la mamá, intentando reclamar y reproducir así dos generaciones, dos identidades. Lamentablemente, el enemigo ha tratado todo el tiempo. Usted no ve que desde el principio hubo mujeres a las que Dios, ¿verdad?, quedaron grabadas allí porque hicieron actos verdaderamente heroicos delante del Señor. Pero anteriormente se tomaba era la genealogía del hombre. Y es lo que Dios quiere restituir. Bien, no podemos crear dos identidades, tenemos que crear una sola. Por eso es tan importante que más adelante le voy a hablar de las alianzas, más adelante le voy a hablar de todos los factores espirituales que implica cuando usted se alianza con alguien. Por ejemplo, cuando una persona viene y te dice, ay hermano, ¿será que tú me puedes prestar tu apellido? Mire, la connotación espiritual que eso tiene. Y quizás te decías, pero qué barbaridad, tú si eres malo. ¿No ves que la persona está huérfana? ¿Qué importa que le des tu apellido? Sí importa, porque el que se une a una ramera, uno es con ella. ¿Usted me está entendiendo? Usted tiene que tener cuidado con eso, con todo aquel con quien usted hace una alianza, porque a través de las alianzas fue que vinieron las mezclas a este mundo. A través de las alianzas es que el enemigo ha formado imperios por los cuales ha querido destruir la humanidad. A través de la alianza que Salomón
tuvo en aquel momento fue que entró la apostasía. Porque Salomón tuvo no sé cuánto, no me acuerdo cuántas mujeres tuvo Salomón, 700 y pico concubinas, dice la Biblia. Ajá. Y muchas de esas mujeres vinieron de muchas ciudades donde él conquistó, donde él fue a reinar y se convirtieron en mujeres que eran mujeres paganas, mujeres a los cuales Salomón, porque las amaba, quería estar con ella, era su mujer, dejó que ellas le levantaran altares a Baal y desde allí comenzó la mezcla. Entonces decimos, ay, pero ¿qué importa? Ay, pero es que ellos sí son fanáticos porque no entienden lo espiritual. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, en un hogar debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de alianzas. En la cultura no existe eso de hijo de dos padres, mamá y papá. Y los hijos de Zebedeo no le dicen los hijos de su mamá, sino los hijos de su papá. Los hijos de Jonatán también le llaman los hijos de Saúl. Cuando una mujer se casa y su esposo suple las funciones que algún día su padre suplía, la sostiene y la mantiene, en ese sentido, el esposo se ha hecho su padre. ¿Me estoy dando a entender? Ese era el sentido que Dios le da a la paternidad. Ese es el sentido que Dios le da al matrimonio. Tú no solamente te casas para ser esposo que va a subyugar a la esposa, tú te casas para protegerla, te casas para ser su maestro, te casas para darle lo que ella necesita. ¿Usted me está entendiendo? Cuando tú te casas con una mujer que tiene hijos, tú te casas para suplir la paternidad de esos hijos. Si tú no lo suples, tú no estás cumpliendo con el rol que Dios te está entregando al entregarte a aquella mujer. ¿Cuántos me están entendiendo? Te es difícil entender cuando la mujer se casa y pierde su apellido. Cuando nosotros nos casamos, automáticamente el apellido de la madre, el apellido del padre, queda eliminado. Mire, yo recuerdo que cuando mi papá vivía, él se puso bravísimo porque Dios me reveló esto. Y yo no me ponía a Neler Uribarri, sino a Neler de Daza. Y él no entendía aquello. Porque ya todo mi deseo ya era para mi marido, ya no era para mis padres. Se convierte en mi padre. Yo no sé si yo me estoy sabiendo explicar. Porque la palabra padres es propósito, autoridad, posición, aptitud, destino. ¿Me doy a entender? Por eso es que el Señor, por eso Sara, ¿cómo le decía Sara a Abraham? Mi Señor. O sea que Él es mi dueño, sí, te guste o no. Porque Dios así lo establece. Dele un aplauso a Cristo. Fundador. De la palabra fundamento, cuando alguien es el que comienza algo. La Revolución Pacífica de Sudáfrica, por ejemplo, Nelson Mandela, se le llama el padre de Sudáfrica. Sí, a él se le llamó, es decir, el que comienza algo, el que fundamenta algo. Maestro, el padre es también el que nutre, el que enseña. Esta es una de las más importantes responsabilidades de un padre y lamentablemente no se hace hoy en día. Se le deja ese rol a la madre. Usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos moral. Usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos educación. Usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos buenos hábitos. Usted tiene la responsabilidad de sentarse con sus hijos, aún con los que no son suyos. ¿Usted me está entendiendo? Si usted es padre,
de un hogar donde hay 3, 4 hijos, usted también pasa a ser padre de ellos. ¿Me doy a entender? Entonces el padre enseña. Muchos hombres se sienten intimidados por sus mujeres porque las ven a ellas como las más capaces para enseñar, pero no es así. ¿Qué acabamos de decir? Dios nos da a nosotros un tipo de palabra, un tipo de enseñanza, pero el padre tiene otras habilidades para enseñar que le enseñó el papá. Lo que tú le enseñas a tus hijos no podrá venir de la madre, ni que la madre se lo enseñe igual. Ni que trate de imitar la enseñanza que está a través de tu boca. Jamás la tomará igual. A veces pensamos que nuestros hijos, porque ya son hombres y mujeres, mire, hasta que usted se muera, usted sigue enseñando a sus hijos. Así ellos no les presten atención. Así usted crea que no le prestan atención, porque déjeme decirle que la palabra de Dios dice que nunca volverá vacía, que penetra, que se queda en los tétanos de los huesos, y ella va siendo allí, ella va siendo allí. No se canse de hablarle a su generación. Los varones, por su propia naturaleza, aman dar instrucciones. Eso sí le gusta a los hombres. Hágame aquí, vaya para allá, ponte así. Les encanta a ellos. Porque esa es su naturaleza, es la naturaleza que les dio Dios. Pero también tienen que enseñar. Y tienen que tener los frutos del Espíritu para poder enseñar. Porque normalmente, como son cabezas y les gusta dar instrucciones, ¿verdad? No tienen la paciencia para esperar que las mujeres entendamos. Hay cosas que las mujeres no entendemos en el primer